La lucha contra la depresión es constante, no hay que bajar la guardia porque puede incluso que todas esas tareas cotidianas, sencillas, simples, pues nos parezcan, Arabasategi, ¿qué tal, Egunon? Egunon. Algo muy cuesta arriba, ¿no? Que nos parezca imposible, bueno, pues levantarnos, acudir al trabajo, nuestras tareas cotidianas. De hecho, una de las cosas que se suele decir con la depresión es que la esperanza se pierde. Es difícil ver la salida del túnel, la negatividad se apodera de las personas que sufren esta enfermedad y hace que sea realmente complicado, bueno, pues poder ver la forma en la que se pueda salir de esta dolencia. No podemos olvidar que la depresión no se limita a sentirse triste, es un trastorno que afecta al estado de ánimo, a la forma en que una persona piensa, siente y afronta las actividades diarias y que se puede mostrar además de muy diversas maneras. Según el Departamento de Salud del Gobierno vasco, ha descendido en un 12% el número de personas diagnosticadas en Euskadi por depresión, aunque, según dice este departamento, la incidencia sigue siendo alta. Casi 20.000 personas conviven con esta enfermedad, por lo que dicen desde el Departamento de Salud, pues bueno, que han reforzado su compromiso con una atención de calidad y adaptada a las necesidades de la población. Ha descendido un 12%, es cierto, sí, pero también es cierto que en muchos casos cuesta todavía identificarla y que también, bueno, pues cabe la posibilidad de que cueste asumir que se está sufriendo esta enfermedad. No obstante, los y las profesionales de la salud mental, las asociaciones y la investigación científica están ahí para poder ayudar a los pacientes de depresión a salir de este círculo vicioso. La cuestión es, en el cerebro, por ejemplo, ¿se puede percibir que una persona está sufriendo esta enfermedad? Pues se lo vamos a preguntar a nuestros próximos invitados. Para responder a estas cuestiones nos acompaña esta mañana en el estudio central de Radio Vitoria José Vicente Lafuente. Él es catedrático del Departamento de Neurociencia aquí en la Universidad del País Vasco, en el campus universitario de Álava. José Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias encantado de estar. Por acercarte a Radio Vitoria. También tenemos al otro lado del teléfono al presidente de la Sociedad Vasco-Navarra de Psiquiatría, Iñaki Zorrilla. ¿Qué tal, Egunon, Iñaki? Buenos Bienvenido, días. Buenos días. José Vicente, este punto de partida, queremos entender, ¿no?, qué pasa con la depresión. ¿El punto de partida es la inflamación? ¿O por qué se produce la depresión? Buena pregunta. La depresión es un diagnóstico clínico. La neuroinflamación puede estar en la base del proceso que desencadena el comienzo o el mantenimiento de la depresión. Pero como decíais antes, ¿se puede ver algo o se puede detectar algo? Pues no. O sea, no estamos a nivel del macro de poder hacer una resonancia y ver que hay, pues como cuando hay un tumor o hay un infarto, que vemos una zona afectada. Aquí estamos a un nivel inferior. Dentro de las patologías tenemos las que se detectan macro, las que afectan a los tejidos y células afectadas, en este caso puede ser, y sobre todo una depresión es una patología molecular. O sea, lo que sabemos hoy es que hay receptores que están alterados, pero esto es una patología molecular que con lo más que podemos hacer es aproximarnos con técnicas de PET o de PET-scan, o sea, con imágenes para hacer, más o menos vislumbrar algunos pequeños cambios, pero no hay unos cambios claros que podamos decir este cerebro corresponde a una persona que está sufriendo una depresión. Ajá. Y por lo tanto entiendo que predecir a nivel biológico, estos conceptos de biológico, físico, anatómico, a mí se me escapan. No sé si a nivel biológico se podría predecir que esa persona va a sufrir o está a punto de sufrir una depresión. Confiamos que en el futuro sí, a medida que va progresando la investigación, precisamente para eso se hace, para detectar esos biomarcadores. Porque posiblemente es esperable que en un futuro, cuando se conozca esas moléculas que participan en la inflamación, esos receptores que se encuentran con una distribución alterada, que en ocasiones no siempre tienen repercusión en sangre periférica, este es un problema, ¿no? Porque evidentemente si tenemos que hacer un screening o un diagnóstico, habría que ir a pruebas que fueran incruentas. Entonces sí que sería, o sea, el trabajo precisamente está para poder sustentar en datos objetivos y no solamente depender de cuando aparece en la clínica, que es un momento en el que ya la persona está sufriéndolo y que
dependemos de lo que nos dice para hacerle el seguimiento, ¿no? Uh-huh. Bueno, hoy no, pero en el futuro esperemos que sí y se pueda, bueno, pues prevenir, ¿no? Que es algo muy muy deseable, desde luego, cuando hablamos de salud. Iñaki, una de las cosas que decíamos, conviene recordar siempre que hablamos de depresión, es que no es simplemente estar triste, ¿verdad? Que estar triste, bueno, pues a veces también nos lo tenemos que permitir, ¿no? Depende del momento vital que tengamos. Es un sentimiento, una emoción que también debemos sentirlo. Pero la depresión es mucho más, ¿no, Iñaki? Esto hay que tenerlo claro. Claro, este es un punto interesante y muy importante, ¿no? Es decir, uno de los riesgos y de las críticas que se hace al modelo actual y a la propia sociedad actual es el riesgo de acabar psiquiatrizando o psicologizando situaciones normales de la vida, ¿no? Hay situaciones en las que nos va a tocar estar triste y eso es sano, ¿no? Quiero decir, habrá duelos, habrá situaciones en las que la tristeza va a aparecer en tu vida. El problema es, o cuando hablamos de depresión, son situaciones, entidades clínicas, como decíamos antes, en las que, durante un tiempo determinado, ¿no? Se ha establecido el criterio de 2 semanas, la mayoría de los días, la mayor parte de las horas de cada día, nos invade esa tristeza, ¿no? Sí. Esa tristeza y se acompaña de otros síntomas, ¿no? Entonces, eso es importante, diferenciar situaciones de tristeza que son normales con una depresión, con un cuadro grave como puede ser un episodio depresivo. ¿Cuáles son esos síntomas de los que hablas? Más allá de esa tristeza, vamos a poner un caso concreto. Yo creo que es interesante los ejemplos, ¿no? En este caso, José Vicente y aquí, probablemente cualquier persona que nos escuche pueda identificar pues un momento de tristeza. Vamos a poner el fallecimiento de un ser querido, ¿no? Obviamente, estamos tristes. ¿En qué momento nos tenemos que empezar a preocupar o cuáles son esos síntomas que ya no es esa tristeza o ese duelo que estamos transitando, Iñaki? Bueno, en primer lugar hay un criterio que es temporal, que os comentaba antes, ¿no? Se establece las 2 semanas, ¿no? Como el marco en el que ya podemos considerar o valorar que estamos ante un episodio depresivo, en el que la mayoría de los días, la mayor parte del día, hay esa tristeza. Además de esa tristeza va a haber otros síntomas que van a acompañar, ¿no? Falta de interés, apatía, pérdida de la capacidad de disfrute de situaciones que previamente nos resultaban agradables, y síntomas a otro nivel, ¿no? Es decir, la división cuerpo-mente es una división muy artificial, y la depresión, que es una enfermedad mental, también se va a traducir en síntomas a nivel de nuestro cuerpo, ¿no? El cansancio, la falta de energía, los cambios en el apetito, por ejemplo, ¿no? Las personas nos cuentan, bueno, pues mira, llevo tiempo en el que no tengo apetito, no he perdido peso, cambios en el patrón de sueño también, ¿no? Es decir, me voy a la cama y me cuesta conciliar el sueño, me despierto muy temprano, o a veces en algunos cuadros tengo una excesiva somnolencia, ¿no? Y luego también a nivel cognitivo, ¿no? Es decir, nuestros pensamientos, cómo se modifican, aparecen sentimientos de culpa, de desesperanza, de no voy a poder salir de esta situación, de incurabilidad, ¿no? La rumiación, el estar constantemente dándole vueltas a ese tema que nos centra, ¿no? Esos serían un poco, pues, los síntomas principales, ¿no? Junto a la ansiedad, que también muchas veces acompaña a estos cuadros. Un poco la radiografía del episodio, ¿no? De los síntomas cardinales, y todo esto tiene un impacto en nuestro funcionamiento, ¿no? Es decir, todos estos síntomas repercuten en la capacidad que yo tengo para poder llevar la vida que yo mantengo. Iñaki, una persona puede sufrir dolor físico, constantes dolores de cabeza, si tiene depresión, por ejemplo, porque en ningún momento hablamos de ese tipo de dolor, ¿no? Algo que igual podamos relacionar más. No sé si de esto se suele
tener, ese tipo de dolor físico no tiene nada que ver con la depresión. Claro, muchas veces la percepción del dolor es una percepción subjetiva y lo que hace la depresión es volvernos más sensibles a esa percepción, ¿no? Y a ese umbral para notar ese dolor, ¿no? Con lo cual se incrementan pues las quejas, ¿no? de dolor, de cefaleas, yo querría... Sí. Que querría añadir a lo que dice Iñaki, lo que estabais comentando, porque a veces la gente piensa que es que pues está triste, está deprimido, pues tiene el dolor. Hay que pensar que desde el punto de vista de la neurobiología, los centros que controlan y que están implicados en la modulación de dolor, depresión, fatiga, están muy implicados, muy relacionados. Con lo cual, no hablamos solamente de una patología funcional sin una base biológica. Hay una base biológica. Otra cosa es que no la conocemos especialmente bien. Sí que se ve que hay interrelaciones con farmacológicas, ¿no? ¿Y qué papel juega la herencia, José Vicente? Pues, genética. Sí que hay familias en las que pues de madre, esto seguramente Iñaki lo tiene más presente porque lo hemos oído muchas veces, ¿no? Que su madre tenía depresión, sí, ¿no? O sea, que sí que hay que se den familias, pero que yo sepa, hasta el momento no tenemos, igual que tenemos el mapa genético y conocemos los genes, pues muchos del cáncer y pues ahora de neurodegenerativas también se van conociendo, que yo sepa, que me corrija Iñaki si tiene información, no tenemos identificados los genes que serían los que transmitirían esa predisposición a la depresión. Iñaki. Bueno, mira, con el tema genético en salud mental sucede un poco como con los biomarcadores que comentábamos al principio de este espacio, ¿no? Nos queda todavía mucho campo por avanzar. El papel que juega la genética en la depresión es un papel complejo, ¿no? Es decir, no es tan... A día de hoy el conocimiento que tenemos no nos permite afirmar que un gen, una enfermedad, ¿no? Sí, sí que se conoce que hay un riesgo genético al desarrollo de una serie de patologías mentales, ¿no? Es decir, tener una serie de condiciones genéticas te incrementa el riesgo de padecer una serie de trastornos mentales, ¿no? Y en esta línea la investigación, que es tan importante en salud mental como en oncología y en otras enfermedades, también está intentando desarrollar pues, una serie de herramientas que sirvan de screening genético para el riesgo a padecer ese grupo de patologías mentales. En el caso de la depresión sí que vemos que hay un componente genético, en tanto que que tus familiares hayan padecido depresión te sitúa en un riesgo incrementado para padecer un cuadro de ese tipo. El componente genético, puede aumentar el riesgo de que puedas padecer esta enfermedad mental. Decíamos que, por ejemplo, también, pues uno de los ejemplos que se ponía, ¿no? Pues ha muerto un fallecido y se sufre de depresión, pero siempre tiene que haber algún motivo para que aparezca esta enfermedad, un motivo, alguna causa en concreto, o puede ser que por cualquier cuestión de repente entres en esta enfermedad. Aquí, José Vicente, yo creo que podemos hablar de estrés, ¿verdad? Sí, comento un par de cosas y luego Iñaki que comente porque es otra visión, ¿no? No siempre, en depresión... una visión compartida, sí, compartimos mucho hasta el departamento, ¿no? Y mucha sabiduría ambos, pero fíjate, es que, la depresión endógena, la depresión mayor, lo que es la psicosis, esa no tiene que tener ninguna causa, aparece y ya está. Luego están las depresiones reactivas. Es decir, esto es un poco hilando con lo que decía antes Iñaki de la sociedad en la que vivimos. Es decir, si a uno se le muere un familiar, lo echan del trabajo, se le hunde la casa, está triste y está profundamente triste, pues es que tiene razones para estar. Pero es la reactiva, entonces. Es la reactiva, pero ojo con mantener esa situación de estrés y de ansiedad prolongada en el tiempo, porque esa prolongación en el tiempo puede hacer
que eso no sea tan sencillo. Y esto es por eso a veces superimportante, es ¿no? importante hacer el tratamiento en un tiempo adecuado. Es muy importante. Este punto de la conversación yo creo que es fundamental. Iñaki compartirá contigo, José Vicente, porque si no pedimos ayuda, si normalizamos esto, es cuando a lo mejor ya es tarde, ¿no? Quiero decir, que luego no es tan fácil salir de una depresión. Pues Iñaki, puedes comentarlo, sí. Pero yo recuerdo, no sé si estará de moda todavía, porque yo hace mucho tiempo que no hago clínica, ¿no? Pero décadas. Pero en los años 60 se empezó a hablar de la depresión cristalizada, que era un poco estas reactivas a lo largo del tiempo, porque nuestro cerebro, fijaros, y luego te dejo, Iñaki, la plasticidad cerebral, que es una gran maravilla, porque es la que nos permite adaptarnos al entorno y salir de muchas enfermedades, nuestro cerebro se está construyendo constantemente, pero construyendo y remodelando a nivel molecular, a nivel celular con la sinapsis, incluso poblaciones celulares, ¿no? Entonces, tanto para bien como para mal, ese aprendizaje implica remodelaciones. Y si resulta que aprendemos, os normalizamos, o nuestro estrés nos está influyendo, podemos hacer que cristalicen, comentaban entonces, estas depresiones que empezaron con un motivo y que acaban siendo mucho más graves. Aparte de que haya otras, por lo que decía, si tienes un perfil determinado de receptores en determinadas áreas cerebrales, pues estas personas se ve que son depresiones endógenas, además muchas veces resistentes a los tratamientos, ¿no? Pero entonces eso significa que si tú una vez en un momento de tu vida has sufrido una depresión, precisamente por eso que se pueda cristalizar ahí, que se ha prolongado en el tiempo, aunque luego lo hayas superado, que precisamente por eso pueda volver a aparecer. Ahí yo le pasaría la pelota a Iñaki mejor. Pues Iñaki, yo diría que sí, pero eso tienes tú más experiencia en la... A ver, porque mis ratones además cambian. No los tengo tanto tiempo. Iñaki, cuéntanos. Decíamos, os comentaba antes, ¿no? El hecho de que en tu familia haya antecedentes de personas que hayan sufrido depresión te sitúa en un mayor riesgo. Y el hecho de que tú hayas sufrido episodios previos también te sitúa en riesgo de volver a aparecer. ¿Por qué? Pues porque nuestro cerebro, a veces yo a los pacientes en un modo simple les digo, es como cuando sufres una depresión, es similar a cuando has sufrido una fractura en un hueso. Uh-huh. Hay una zona que se hace un callo, ¿no? Uh-huh. de se consolida en el hueso esa fractura, pero existe una mayor vulnerabilidad a volver a tener una fractura en esa zona, ¿no? Uh-huh. En nuestro cerebro muchas veces sucede algo parecido. Es decir, una vez que te encuentras que has tenido un episodio, existe un mayor riesgo de padecer nuevos episodios, ¿no? Sí. Y luego, claro, el modelo de enfermedad con el que nosotros nos movemos y trabajamos es un modelo un poco en la línea de lo que dice la OMS, ¿no? De un modelo biopsicosocial, ¿no? Es decir, hay elementos biológicos, como hemos estado comentando, ¿no? Pues la genética, los biomarcadores, los receptores y demás, pero hay también otros elementos, ¿no? Elementos psicológicos que tienen que ver, pues con nuestro estilo cognitivo, con nuestra forma de entender la vida, con nuestra personalidad, con nuestros rasgos de relacionarnos con el entorno, y también aspectos sociales, ¿no? Uh-huh. Aspectos sociales que tienen que ver, pues con aspectos de trabajo, de familia, de economía, ¿no? Sí. Y todos estos factores van a ser los que determinen el que, pues puedan aparecer nuevos episodios a lo largo de nuestra vida. Hablando de los datos que decíamos esta misma mañana, Osakidetza nos ha ofrecido unos datos que dicen que desciende un 12% el número de personas diagnosticadas en Euskadi por depresión, aunque la incidencia sigue siendo alta. En Álava se han detectado 2.288 casos y nos dice también el Servicio Vasco de Salud que el 65% de los casos se da en mujeres. Hay mayor prevalencia en mujeres, principalmente en edades comprendidas entre los 46 y los 75 años. Iñaki, ¿qué ves en las consultas respecto a los jóvenes, a la juventud? Recuerdo el año pasado, en una conversación que manteníamos contigo, que era un poco preocupante, ¿no? También, sobre todo en el caso de los adolescentes, esos síntomas depresivos o esas ideas suicidas de las que hablábamos también. ¿Cómo están las cosas en este momento?
nosotros desde nuestro servicio de la OSI hemos participado en proyectos de acudir a los colegios y poder estar haciendo investigación relacionada con la prevención y la promoción de la salud mental en adolescentes. Y la verdad es que los resultados son hombre, para preocuparse, ¿no? Es decir, no podemos mirar hacia otro lado. Un 20% de nuestros alumnos de institutos de aquí, de Vitoria, es decir, concretos, un 20% tienen síntomas de ansiedad y depresión. No estoy diciendo que el 20% de los adolescentes tienen un episodio depresivo, pero sí que tienen síntomas. Y esos síntomas muchas veces se asocian a conductas, pues por ejemplo, con las famosas autolesiones, ¿no? Nosotros, los que hacemos guardias en el servicio de urgencias del hospital, vemos con una frecuencia altísima pues conductas como las autolesiones, que no siempre tienen una finalidad de suicidio y demás, que es una entidad muy unida también a la depresión. Tenemos que hacer un esfuerzo importante en la población infanto-juvenil para promover una serie de cambios y darles herramientas que puedan adquirir para manejar, ¿no? El estrés del día a día, el estrés de nuestra sociedad, el estrés de esa etapa vital en la que se encuentran, para poder manejar, ¿no? Y poder promover una salud mental más óptima, ¿no? Muy importante la resiliencia, ¿no? Sí. El poder manejar estas situaciones. Cuando jóvenes llegan a vuestras consultas, ¿qué es lo que les motiva esa ansiedad y ese estrés? ¿Os lo suelen explicar? Pues muchas veces les cuesta poder hacer una narración de lo que les está sucediendo, ¿no? Es algo que nos estamos dando cuenta como sociedad, como grupo, estamos perdiendo la capacidad de narrativa, de contar al otro qué es lo que me sucede. Y muchas veces ellos se quedan en el síntoma, ¿no? No estoy bien, noto ansiedad, pero les cuesta hacer ese viaje interior, ¿no? Y poder narrar al otro, que eso ya también forma parte de la terapia, el motivo de por qué. José Vicente. Ahondando un poco, hilando con lo que comenta Iñaki, fijaros, yo parto, o sea, mi enfoque es muy biologicista, muy experimental, ¿no? Pero todo eso se refleja en comportamiento. El problema es aprender a pensar, y aprender a pensar sano. O sea, nuestros jóvenes... parece que es trivial esto de poner los emojis en todo, ¿no? Una sonrisita. Pero la consecuencia de eso es que nuestro relato se está empobreciendo, nuestra capacidad narrativa. De hecho, fijaos, una cosa tan peculiar como en medicina, aparece la medicina narrativa. O sea, hay talleres para aprender a narrar lo que es una historia clínica, porque los datos son importantes. Se puede encargar al relato, todo eso que se dice, ¿no? Pero la historia de cada paciente es una historia. Es un relato, y lo que me diferencia o lo que me identifica a mí frente a otro es el relato de mi vida. No solamente son los datos, sino es la concatenación de ellos. Y nuestros muchachos no solamente no gestionan bien el estrés, sino no gestionan bien el estrés porque no les enseñamos, porque no es fácil, no hemos identificado, yo creo que está surgiendo ahora el identificar que hay que pensar sano, porque este cerebro que es plástico, como decía, también se está educando y reconfigurando cada vez que establecemos una narrativa. Bueno, esto nos da para otro capítulo, para otro día de conversación, y probablemente aquí entrarían en juego también los teléfonos móviles y muchas otras cosas que nos vienen a la cabeza probablemente a casi todos en este momento. Tenemos que ir concluyendo, pero José Vicente, un día nos tienes que invitar a ver esos ratones, que nos dices que además estás aquí, al lado en el campus universitario de Álava. Nos encantaría ver también cómo se investiga, ¿no? Cómo se trabaja para que luego todo eso, bueno, pues mejore la vida de las personas, que también es lo que apuntaba Iñaki también en ese programa, ¿no? De escolares que hacéis aquí en la OSI Araba, buscando mejorar la salud mental en los centros escolares. José Vicente, ¿por dónde está pasando la investigación en esta materia de neurociencia, neurobiología, depresión también? Y bueno, otra pregunta que va unida, si me permites, se está avanzando en el tratamiento farmacológico, lo digo también por esas personas que tienen bastante resistencia, ¿no? Y que las depresiones se cronifican. Bueno, tenemos esto, Iñaki nos contará los tratamientos convencionales, pero hay fármacos de última generación
que se empiezan incluso a... Por ejemplo, drogas como la ketamina, que es utilizado como inductor anestésico y que tiene en la calle, sí, bueno, para animales y para personas, sí. Y que tiene un uso recreativo y que está perseguida, pero también tiene una aplicación porque tiene una función antidepresiva en un tipo de dosis. Y en eso todavía se está trabajando, se empieza a administrar ya. Creo que en Basurto hay una unidad que la da con forma controlada. Pero con diferencias, o sea, decir, hay un momento en el que pues tenemos las drogas convencionales, luego hay fármacos de nuevas generaciones, unos más conocidos, otros y muy comunes, como puede ser pues, la fluoxetina, y tenemos otras moléculas que se van adaptando, cada uno con sus tiempos, ¿no? Sí. Yo creo que fíjate, ahí es fundamental el conocimiento de en qué receptores actúan, qué tiempo de vida media tienen, cómo se pueden mejorar las dosis precisamente para evitar las recaídas, toda intervención sobre el cuerpo va a tener efectos secundarios o colaterales, entonces eso es lo que hay que reducir, ¿no? La investigación en ese campo es muy activa y por otro lado, lo que comentaba de, pues cada vez identificamos más receptores en determinadas áreas del cerebro que se pueden con ligandos poner de manifiesto a través de técnicas de imagen sofisticadas, pero que nos pueden llevar a identificar pues si una persona realmente está teniendo una depresión endógena, tiene ya unos cambios en su cerebro y eso... pues en autopsia se podría ver con todas las dificultades, pero también con la PET in vivo, ¿no? Que tiene una proyección hacia el tratamiento y el seguimiento. Iñaki, es un campo muy activo. Muy activo y muy amplio. Iñaki, por último, para terminar, para concluir, ¿qué quieres decir? Sí, bueno, yo creo que es importante trasladar un mensaje de esperanza. Es decir, muchas veces, como decíamos antes, lo que predomina es esa sensación de incurabilidad, de esto no voy a poder salir. Bueno, de la depresión se puede salir, ¿no? Y entonces es importante, ponerte en contacto con tu médico de atención primaria, que son los compañeros y compañeras que están en primera línea, primer contacto, los psiquiatras, psicólogos, porque los tratamientos funcionan, ¿no? Y este es un mensaje también importante. El mejor tratamiento es muchas veces el tratamiento combinado de una psicoterapia con psicofármacos, ¿no? Con antidepresivos, porque permiten, me ha gustado mucho esa idea que trasladaba de flexibilizar el cerebro, ¿no? Es decir, permite que nuestro cerebro busque otros caminos alternativos al relato de fracaso, de tristeza y demás, ¿no? Y dentro del campo de las psicoterapias y de los tratamientos psicofarmacológicos se está viendo avances muy importantes. Es decir, el tratamiento, o una de las mayores innovaciones que se han producido es la incorporación de la esketamina, que comentabais hace un momento, que administramos no solo en Basurto, aquí también en Álava, como para cuadros resistentes al tratamiento, para cuadros muy graves que no responden a otras estrategias de tratamiento y que conllevan pues también pues mucho sufrimiento, mucho riesgo de suicidio y demás. Y funciona. Bueno, pues, y hay otros tratamientos que podríamos seguir, otras líneas de investigación que abren un campo de esperanza para el abordaje de la depresión. Y nos vamos a quedar con eso, con esa palabra, ¿no? Esperanza. Sí. Y con motivo de este Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, recordemos que, bueno, tenemos que reconocer esos síntomas que nos explicabais fantásticamente bien y pedir ayuda cuando persistan estos síntomas, consultando, como siempre, con los profesionales sanitarios de referencia en nuestros centros de salud. José Vicente Lafuente, catedrático del Departamento de Neurociencia de la Universidad del País Vasco. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tengas un día estupendo. Igualmente. Aprender a pensar, Me ha parecido muy interesante esto también. Desde luego que sí. Hemos tomado nota de eso. Aprender a pensar sano. Sano, efectivamente. Y también queremos darle las gracias, como siempre, a Iñaki Zorrilla, psiquiatra y presidente de la Sociedad Vasco-Navarra de Psiquiatría, por atendernos con tanta amabilidad. Iñaki, un fuerte abrazo y hasta la próxima.